Imagina pasar 20 años lejos de tu familia y que al volver nadie te reconozca porque te ven como un mendigo sucio. Esta es la historia de un hombre que sobrevivió a monstruos, dioses enojados y naufragios solo para salvar su hogar y su honor. Seguramente has escuchado el nombre de Odiseo, o quizás lo conoces como Ulises por las películas y los libros de la escuela. Pero la verdadera Odisea es mucho más que un simple viaje de regreso a casa después de una guerra muy larga. Es un relato de supervivencia pura donde la inteligencia vale mucho más que la fuerza bruta de una espada o un escudo. Todo empieza 10 años después de que la famosa guerra de Troya terminara con ese truco del caballo de madera que todos conocemos. Mientras los otros héroes griegos ya estaban en sus casas descansando, Odiseo seguía perdido en algún lugar del inmenso y peligroso mar Mediterráneo. En su isla, llamada Ítaca, las cosas estaban muy mal porque todos pensaban que el rey Odiseo ya estaba muerto y enterrado. Su esposa Penélope estaba rodeada de más de 100 hombres groseros que querían casarse con ella para quedarse con el trono. Estos hombres, conocidos como los pretendientes, se pasaban el día comiendo la carne de Odiseo y bebiendo su mejor vino sin pagar nada. Telémaco, el hijo de Odiseo, era apenas un niño cuando su padre se fue y ahora era un joven frustrado por tanta falta de respeto. Él no tenía el poder para echar a esos 100 hombres de su casa y sentía que su herencia se desaparecía poco a poco. Pero la diosa Atenea, que siempre fue la protectora de Odiseo por ser tan listo, decidió que ya era hora de intervenir. Ella se disfrazó de un viejo amigo de la familia y fue a hablar con Telémaco para darle un poco de esperanza y valentía. Le dijo que su padre seguía vivo en algún lugar y que debía viajar para buscar noticias reales sobre su paradero actual. Telémaco, inspirado por esta visita divina, reunió a una pequeña tripulación y se escapó de Ítaca en medio de la noche. Viajó primero a la ciudad de Pilos para hablar con el rey Néstor, un anciano sabio que también peleó en la guerra de Troya. Néstor lo recibió con mucha comida y respeto, pero lamentablemente no tenía ni idea de dónde estaba Odiseo después de la tormenta. Luego Telémaco fue a Esparta, donde vivían el rey Menelao y la hermosa Helena, la mujer por la que empezó toda la guerra. Menelao le contó una historia increíble sobre cómo tuvo que atrapar a un dios del mar llamado Proteo para obtener información. Proteo le reveló que Odiseo estaba atrapado en una isla lejana, prisionero de una ninfa muy poderosa llamada Calipso. Resulta que Calipso estaba locamente enamorada de Odiseo y lo tenía retenido en su isla de Ogygia desde hacía 7 largos años. Ella le ofrecía la vida eterna y la juventud para siempre si se quedaba con ella. Pero Odiseo lloraba cada tarde frente al mar. Él solo quería ver el humo saliendo de las chimeneas de su casa y abrazar a su esposa aunque ella fuera vieja. En el monte Olimpo, los dioses se reunieron y decidieron que ya era suficiente castigo para el héroe que ideó la caída de Troya. Zeus envió al mensajero Hermes, el de las sandalias con alas, para ordenarle a Calipso que dejara ir al humano de una vez. Calipso se puso muy triste y se quejó de que los dioses eran injustos, pero no tuvo más remedio que obedecer al jefe supremo. Ella ayudó a Odiseo a construir una balsa de madera, le dio herramientas y comida y lo despidió con un viento suave. Pero el problema es que Odiseo tenía un enemigo muy poderoso, Poseidón, el dios de los terremotos y de todo el océano. Poseidón odiaba a Odiseo porque el héroe había dejado ciego a su hijo favorito, un gigante de un solo ojo. Cuando vio a Odiseo navegando en una balsa pequeña, el dios desató una tormenta tan fuerte que rompió las maderas como si fueran palillos. Odiseo casi muere ahogado, pero una diosa menor llamada Leucotea le entregó un velo mágico que lo mantuvo a flote entre las olas. Después de nadar durante 2 días seguidos, llegó agotado a la costa de Esqueria, la tierra de un pueblo llamado los Feacios. Allí lo encontró la princesa Nausica, que estaba lavando ropa en el río con sus amigas cuando vio al extraño salir de los arbustos. Ella fue muy amable y lo llevó al palacio de su padre, el rey Alcino, quien lo recibió con un banquete impresionante. Los griegos tenían una regla sagrada llamada senia, que obligaba a tratar a cualquier viajero como si fuera un enviado de Dios. Le dieron ropa limpia, comida caliente y no le preguntaron su nombre hasta que estuvo descansado y con el estómago lleno.
Durante la cena, un músico ciego empezó a cantar canciones sobre la guerra de Troya y las hazañas de los grandes guerreros. Al escuchar su propia historia, Odiseo no pudo aguantar las lágrimas y reveló su verdadera identidad ante toda la corte asombrada. Fue en ese momento cuando empezó a contar todas las locuras que vivió durante los 3 años previos a su llegada a la isla de Calipso. Contó que primero llegaron a la tierra de los Cicones, donde tuvieron una batalla innecesaria que les costó la vida a muchos hombres. Luego llegaron a la isla de los Lotófagos, un lugar donde la gente comía una flor mágica que te hacía olvidar tu pasado. Varios de sus hombres probaron el loto y ya no querían volver al barco. Odiseo tuvo que llevarlos a rastras y encadenarlos, pero el peor momento fue cuando entraron en la cueva de Polifemo, el cíclope gigante que era hijo del dios Poseidón. Polifemo encerró a Odiseo y a sus hombres con una piedra gigante y se empezó a comer a 2 marineros en cada comida. Odiseo, usando su ingenio, le dijo al gigante que su nombre era nadie para confundirlo y hacerlo bajar la guardia. Esperó a que el monstruo se durmiera borracho de vino y le clavó una estaca afilada y ardiendo directamente en su único ojo. Cuando los otros cíclopes escucharon los gritos de dolor, preguntaron qué pasaba y Polifemo gritó que nadie lo estaba matando. Los otros gigantes pensaron que estaba loco o enfermo y se fueron, permitiendo que Odiseo y sus hombres escaparan al día siguiente. Se escondieron debajo de las panzas de las ovejas del gigante para que no lo sintiera al salir de la cueva por la mañana. Pero Odiseo cometió un error de orgullo. Cuando ya estaba en su barco, le gritó al gigante su verdadero nombre para burlarse. Polifemo le rogó a su padre Poseidón que maldijera a Odiseo y que nunca lo dejara llegar a su casa en Ítaca. Esa maldición fue la que causó que todos sus compañeros murieran y que él tardara 10 años en encontrar el camino de regreso. Después llegaron a la isla de Eolo, el señor de los vientos, quien fue muy amable y le dio un regalo muy especial. Era una bolsa de cuero que contenía todos los vientos peligrosos del mundo para que no estorbaran su navegación tranquila. Estaban tan cerca de Ítaca que ya podían ver a la gente encendiendo hogueras en la playa, pero el cansancio venció a Odiseo. Mientras él dormía, sus marineros pensaron que la bolsa estaba llena de oro y plata que Odiseo no quería compartir con ellos. Abrieron la bolsa y todos los vientos escaparon de golpe, creando un huracán que los arrastró de nuevo al medio del océano. Eolo se negó a ayudarlos por segunda vez porque pensó que los dioses los odiaban de verdad por ser tan descuidados. Luego llegaron a la isla de los Lestrigones, unos gigantes caníbales que lanzaron rocas enormes desde los acantilados a su flota. Todas las naves de Odiseo fueron destruidas y sus tripulantes devorados, excepto el barco en el que él mismo navegaba. Con un solo barco y unos pocos hombres sobrevivientes, llegaron a la isla de Ea, donde vivía la bruja y diosa Circe. Circe invitó a una parte de la tripulación a un banquete, pero mezcló una droga en su comida que los convirtió en cerdos. Odiseo fue a rescatarlos y el dios Hermes le dio una planta mágica llamada Moli para que los hechizos de la bruja no le hicieran efecto. Cuando Circe vio que su magia fallaba, se asustó mucho y se enamoró de la valentía y la inteligencia del héroe griego. Odiseo se quedó un año entero viviendo con ella, pero sus hombres le recordaron que todavía tenían una misión que cumplir. Antes de irse, Circe le dijo que para volver a casa primero tenía que bajar al inframundo, el reino de los muertos. Allí, Odiseo tuvo que alimentar a las sombras con sangre de animales para poder hablar con el profeta ciego Tiresias. Habló con el fantasma de su madre, que había muerto de tristeza esperándolo, y con sus viejos amigos que murieron en Troya. Tiresias le advirtió sobre los peligros que venían y le dijo que por nada del mundo debían tocar las vacas sagradas del sol. Al salir del reino de los muertos tuvieron que pasar cerca de las sirenas, esas criaturas que cantan tan hermoso que te matan. Odiseo tapó los oídos de sus hombres con cera de abeja y pidió que lo amarraran al mástil del barco para poder escucharlas. Fue una experiencia aterradora, porque el canto le prometía todo el conocimiento del mundo y él gritaba para que lo soltaran. Después se enfrentaron a Escila y Caribdis, 2 monstruos que vivían en un estrecho muy pequeño por donde debían navegar. Escila tenía 6 cabezas de perro y se comió a 6 de sus mejores hombres en un segundo, mientras Caribdis tragaba el agua.
Finalmente llegaron a la isla del Sol, donde el hambre hizo que sus hombres ignoraran todas las advertencias de los dioses. Aprovechando que Odiseo dormía, mataron a las vacas sagradas y se las comieron, lo que provocó la furia absoluta de Zeus. En cuanto volvieron al mar, Zeus lanzó un rayo que hizo pedazos el último barco y mató a todos los que estaban a bordo. Solo Odiseo sobrevivió porque no había comido de la carne prohibida y terminó flotando en un tronco hasta la isla de Calipso. Después de escuchar toda esta increíble historia, los feacios quedaron tan impresionados que decidieron llevarlo a casa en un barco mágico. Lo dejaron dormido en la arena de Ítaca rodeado de tesoros de oro y bronce, justo donde empezó todo hace 2 décadas. Cuando Odiseo despertó, no reconoció su propia tierra, porque la diosa Atenea había puesto una niebla espesa para protegerlo. Ella apareció y le explicó que si entraba al palacio como el rey, los pretendientes lo matarían antes de que pudiera decir una palabra. Lo transformó mágicamente en un mendigo viejo, arrugado y con ropa rota, para que pudiera espiar a todo el mundo sin riesgo. Odiseo fue primero a la cabaña de Eumeo, un pastor de cerdos que seguía siendo fiel a su amo después de tantos años. Eumeo lo recibió con mucha humildad y le contó lo triste que estaba la reina Penélope y cómo los pretendientes robaban todo. Fue en esa pequeña cabaña donde Odiseo se reencontró con su hijo Telémaco, quien acababa de volver de su viaje por Grecia. Al principio Telémaco no le creyó, pensaba que era un truco de los dioses, pero terminaron abrazados y llorando de alegría. Juntos planearon cómo recuperar el trono y limpiar la casa de todos esos hombres que estaban destruyendo su familia. Odiseo, todavía disfrazado de mendigo, fue al palacio y tuvo que soportar que los pretendientes le lanzaran comida y lo insultaran. Incluso su viejo perro llamado Argos, que estaba tirado en el estiércol y casi ciego, lo reconoció por el olor después de 20 años. El pobre perro movió la cola una última vez y murió en paz al saber que su amo finalmente estaba de regreso en casa. Penélope también habló con el mendigo sin saber quién era, y él le inventó una historia falsa para darle esperanzas de que el rey volvía. Ella, cansada de tanta presión, decidió anunciar un concurso final para elegir a su nuevo esposo al día siguiente. El reto consistía en usar el antiguo arco de Odiseo, un arma tan pesada y fuerte que solo un hombre de verdad podía manejar. Tenían que tensar la cuerda y disparar una flecha a través del ojo de 12 hachas alineadas una tras otra en el suelo. Todos los pretendientes intentaron tensar el arco, pero ninguno tenía la fuerza suficiente ni siquiera para doblar la madera. Incluso trataron de calentar el arco con grasa de cerdo para ablandarlo, pero fracasaron de forma humillante ante los ojos de todos. Entonces el mendigo pidió una oportunidad para intentarlo y los pretendientes se burlaron de él con mucha crueldad y risas. Pero Odiseo tomó el arco, lo revisó con calma y tensó la cuerda con la misma facilidad con la que un músico afina su arpa. Disparó la flecha y pasó perfectamente por el medio de las 12 hachas sin tocar ninguna, dejando a todos en un silencio total. En ese momento, la magia de Atenea desapareció y Odiseo recuperó su apariencia de guerrero imponente y lleno de furia. Gritó que su regreso era real y empezó a disparar flechas contra los pretendientes, ayudado por su hijo Telémaco y 2 criados fieles. Fue una batalla sangrienta donde no hubo piedad para los hombres que habían intentado robar la vida y la esposa del héroe. Después de la matanza, Odiseo pidió que limpiaran el palacio, pero Penélope todavía tenía dudas de si realmente era su esposo. Ella era tan inteligente como él, así que le puso una última trampa para confirmar que no era un impostor o un dios disfrazado. Le ordenó a una sirvienta que sacara la cama matrimonial del cuarto para que el viajero pudiera descansar esa noche. Odiseo se puso furioso y dijo que eso era imposible, porque él mismo construyó esa cama usando un olivo vivo como base. Dijo que las raíces del árbol estaban enterradas en el suelo y que nadie en el mundo podía mover ese mueble sin destruir la casa. Esa era la prueba definitiva, porque solo ellos dos conocían ese secreto íntimo sobre cómo se construyó su habitación. Penélope corrió a sus brazos llorando, pidiéndole perdón por haber sido tan desconfiada después de tantos años de soledad.
Esta historia es tan larga que necesitaría una segunda parte. Dale like y suscríbete para seguir viendo más de estas historias.